Saludos, nosotras somos el grupo número 1 compuesto por Maralis Olivero Cabrera, Nayelis Alonso Quevedo, Viorelis Bernal Reyes y Paola Peña Nazario. Y este es nuestro proyecto final de investigación sobre voz y género en los anuncios. En este trabajo vamos a poder y buscar más información sobre muchas cosas, pero primeramente vamos a mencionar las partes de este trabajo. Primeramente vamos a ver la introducción, objetivo de la investigación, las preguntas de investigación, las variables, ya sean independiente y dependiente, la metodología, el procedimiento, el equipo y el software, los productos presentados, que estos fueron el mantecado, el PETS Subscription, el hotel All Inclusive y las placas solares, las limitaciones, la interpretación de datos y finalmente la conclusión. Es importante empezar con una información de trasfondo, y es que la radio en Puerto Rico es uno de los medios de comunicación más importantes e influyentes. Las personas consumen este tipo de contenido de diversas maneras, ya sea cocinando, guiando, limpiando, entre otras cosas. Un estudio de Collazo en el 2024, él mencionó que a pesar del crecimiento que ha tenido los podcasts, el medio y sus figuras continúan siendo los principales comunicadores en el país. No solamente sirven de entretenimiento, sino que también es un recurso muy efectivo para promocionar servicios o productos. Numerosas marcas recurren a la radio para promocionar productos de diferentes industrias. Muchas de estas campañas terminan siendo todo un éxito. No obstante, un aspecto importante para el éxito de estos anuncios se enfoca en la voz del locutor. Diversas investigaciones han concluido que la voz masculina puede transmitir liderazgo, mientras que la voz femenina puede sonar más cercana y agradable. Por eso, en esta investigación experimental se buscó determinar si la voz del presentador, ya sea hombre o mujer, influye en la manera en que las personas percibían el producto al escucharlo por la radio. El objetivo de esta investigación, primeramente, va a ser si la voz del presentador, ya fuera hombre o mujer, afectaba la manera en que las personas percibían el anuncio. También buscamos comparar si existían diferencias en la intención de compra según el tipo de producto y la voz utilizada. Y por último, medimos qué tipo de voz generaba mayor agrado, recordación y confianza entre los oyentes. Una empresa emergente puertorriqueña desea lanzar varios productos y hacer anuncios de radio para los mismos. Sin embargo, enfrentan una decisión crítica antes del lanzamiento de su primera campaña radial, en donde surge la pregunta para esta investigación. ¿Influye el género de la voz del presentador en la efectividad de los anuncios radiales de productos nuevos? Está en mute. En este experimento tenemos dos tipos de variables que son clave para analizar el impacto de un factor específico en la efectividad de un anuncio radial. Primero, vamos a hablar sobre la variable independiente. La variable independiente es aquella que el investigador manipula o controla para observar cómo influye en las otras variables del estudio. En este caso, la variable independiente es el género de la voz del locutor en el anuncio radial. Es importante destacar que el contenido del anuncio es exactamente el mismo en ambas versiones. Lo único que cambia es el género de la voz del locutor. En una versión, el locutor es masculino y en otra, el locutor es femenino. Esto permite a los investigadores aislar el efecto de la voz como estímulo auditivo, ya que todas las demás características del anuncio, como el mensaje, el tono permanecen constantes. Lo único que varía es la voz que lo presenta. De esta manera se busca evaluar si la voz masculina o femenina tiene algún impacto de la forma en que los oyentes perciben el anuncio. Ahora pasemos a la variable dependiente. Esta es la variable que se mide en el experimento para ver cómo cambia en función de la manipulación de la variable independiente, es decir, cómo la voz del locutor afecta a las respuestas de los participantes. En este caso, la variable dependiente es la efectividad del anuncio.
Para medir esa efectividad se utilizan 3 indicadores principales que son los siguientes. Primero, nivel de agrado hacia el anuncio. Este indicador mide cuánto le gusta al participante el anuncio. Se trata de evaluar la respuesta emocional que genera el anuncio dependiendo de la voz del locutor. Es decir, la voz masculina o femenina hace que el oyente se sienta más atraído por el anuncio. 2. Intención de compra. Este es el otro de los indicadores clave y mide qué tan dispuesto estaría el participante a comprar el producto o servicio que se anuncia. Aquí se trata de ver el género de la voz, influye en la percepción de la utilidad o deseo de adquirir lo que se está promoviendo en el anuncio. Por ejemplo, ¿la voz masculina hace que los oyentes se sientan más inclinados a comprar o es la voz femenina la que genera una mayor intención de compra? 3. Credibilidad del mensaje. Finalmente, se mide qué tan confiable consideran los participantes el mensaje del anuncio, es decir, qué tanto confían en el producto o servicio que se presenta. Este indicador se enfoca en la percepción de la honestidad y la fiabilidad del mensaje, que puede verse influenciado por la voz del locutor. ¿La voz masculina o femenina hace que el mensaje sea percibido como más creíble? En resumen, este experimento busca comprender cómo el género de la voz del locutor en un anuncio radial influye en la efectividad del anuncio, evaluando 3 aspectos clave: el agrado hacia el anuncio, la intención de compra y la credibilidad del mensaje. A través de este análisis se espera obtener insights valiosos sobre qué tipo de voz tiene un mayor impacto en los oyentes y cómo esto puede afectar la percepción y la efectividad de los anuncios publicitarios. La metodología. Este estudio es un experimento sencillo que se diseñó con el objetivo de evaluar cómo el género de la voz del locutor afecta la percepción del anuncio. Lo interesante de este experimento es que se utilizó el mismo libreto y la misma música para ambas versiones del anuncio, asegurando que el único factor que varió entre las dos versiones fuera la voz del locutor. De esta forma, se logró aislar el efecto de la voz sobre la percepción de los oyentes sin que otros elementos como el contenido del mensaje o la música influyeran en los resultados. Se crearon 2 versiones del mismo anuncio, una con voz femenina y otra con voz masculina. El propósito de esta variación era observar si el género de la voz influía de alguna manera de la percepción del anuncio. La hipótesis detrás de este diseño experimental era que el género del locutor podría afectar aspectos como la credibilidad del mensaje, el agrado hacia el anuncio o incluso intención de compra del producto o servicio que se está promoviendo. En resumen, el experimento busca responder a la pregunta si la voz masculina o femenina tenía algún tipo de impacto en la manera en que los oyentes perciben y responden al anuncio, a pesar de que el contenido del mismo se mantuviera constante. Este enfoque experimental permitió de manera más precisa cómo un solo factor como el género de la voz podría influir en la efectividad de los anuncios radiales. Para este experimento, cada persona escuchó una sola versión del anuncio, ya fuera con voz femenina o con voz masculina. Utilizamos como sujeto a personas mayores de 18 años. Estas no escucharon ambas versiones y esto se hizo a propósito para evitar que compararan entre sí y que eso afectara sus respuestas. La asignación fue aleatoria, así que a algunas personas les tocó una versión y a otras les tocó otra. Después de escuchar el anuncio, le pedimos que llenaran un cuestionario digital en el cual nos ayudó a medir varios elementos como la preferencia por el anuncio, el nombre del producto, el nivel de agrado emocional, la credibilidad percibida y la intención de compra. Como equipo y software para llevar a cabo el experimento, primero creamos la versión del anuncio utilizando inteligencia artificial de voz, específicamente con plataformas como Eleven Labs y Mirth AI. Estas herramientas nos permitieron generar audios con voces realistas, una femenina y otra masculina, manteniendo el mismo guión para ambas. Luego editamos los audios con CapCut, donde añadimos detalles como música de fondo y ajustamos el volumen para que todo sonara profesional y claro.
Una vez listos los anuncios, los publicamos en YouTube, lo que facilitó que los participantes pudieran acceder fácilmente a los enlaces y escuchar el anuncio asignado desde cualquier dispositivo. Después de escuchar su versión correspondiente, los participantes completaron un cuestionario hecho en Google Forms, que fue nuestra herramienta principal para recolectar los datos. Ahí evaluamos cosas como la redacción del mensaje, la intención de compra, la credibilidad del anuncio, entre otros aspectos clave para nuestro análisis. Como postdata, queremos aclarar que todo el equipo y los recursos utilizados en este experimento fueron completamente gratuitos. Esto permitió llevar a cabo el experimento sin incurrir en costos adicionales, manteniendo accesible y eficiente todo nuestro proceso investigativo. Bien. Ahora vamos a presentar los productos utilizados en este experimento. Primeramente decidimos utilizar el mantecado, ya que es un dulce tradicional en Puerto Rico y es un ejemplo perfecto para aplicar en esta investigación. Al posicionarlo como un gusto dulce y refrescante, se busca conectar con las memorias de las niñas puertorriqueñas, evocando momentos familiares y de alegría. Esta conexión emocional puede fortalecer la relación entre el consumidor y la marca, aumentando la lealtad y las ventas. Diversos estudios indican que las mujeres tienden a consumir más postres y dulces que los hombres, aunque las diferencias pueden variar según el contexto cultural y el tipo de producto. El próximo producto que decidimos utilizar fue el Pet Subscription Box, un servicio de suscripción mensual que incluye juguetes, snacks y productos de cuidado para mascotas. Se seleccionó como producto para este experimento debido a su relevancia en el mercado actual y su potencial para generar respuestas emocionales en los consumidores. Diversos estudios de comportamiento del consumidor han demostrado que las mujeres suelen tener una mayor disposición a gastar en productos relacionados con el bienestar de sus mascotas, especialmente cuando estos se presentan en formatos prácticos y personalizados como la caja de suscripción. El tercer producto fueron las placas solares. Los paneles solares ofrecen una alternativa confiable ante el sistema eléctrico inestable de Puerto Rico. Aprovechan la abundante luz solar de la isla para generar energía limpia, reduciendo significativamente las facturas de electricidad y promoviendo la autosuficiencia energética. Cada vez más hogares en Puerto Rico adaptan esta tecnología para sus beneficios económicos y ambientales. Su popularidad refleja un cambio hacia las opciones más responsables y modernas, impulsadas tanto por necesidad como por conciencia ecológica. Por aquí vamos con el hotel todo incluido. Este hotel ofrece un servicio de alojamiento bajo el concepto All Inclusive. Este hotel está diseñado para garantizar una experiencia integral de descanso y entretenimiento para todos nuestros huéspedes. Estaría ubicado en un entorno privilegiado frente al mar y el hotel pone en disposición a sus huéspedes habitaciones sumamente cómodas, gastronomía variada en restaurantes estilo buffet y restaurantes a la carta. Adicional, incluye lo que son las bebidas ilimitadas, actividades recreativas, tanto de día como en la noche, así como acceso a instalaciones como piscinas, gimnasio y club para niños y también para adultos. Este servicio permite disfrutar sin preocupaciones, ya que todas las actividades estarían completamente incluidas en la estancia, lo que es la alimentación, el entretenimiento y el uso de las instalaciones, que esto lo convierte estratégico para todas las familias, teniéndolo todo incluido en una sola tarifa. Las posibles limitaciones que pudiera pasar con este experimento pueden ser las siguientes. Primero, sesgo por familiaridad con el producto, ya que algunos participantes podrían haber mostrado mayor interés o reacción hacia productos que ya conocían o utilizaban comparándolos a estos, afectando su evaluación del anuncio más allá de la voz utilizada.
Otra limitación que pudiera enfrentar sería un ambiente no controlado, ya que los anuncios fueron escuchados en distintos contextos, ya sea la casa, la universidad, el celular o la computadora, lo cual puede influir en la atención y en la forma en que cada participante percibió estos audios o si los escucharon por completo. Y por último, la evaluación subjetiva de los anuncios. Las respuestas dependen de percepciones personales como gusto, tono de voz preferido o asociación emocional, lo que introduce una variabilidad difícil al final que no podemos controlar. Los resultados del estudio indican una preferencia ligera por las voces masculinas en los anuncios. En una escala del 1 al 10 se pudo observar que la voz masculina obtuvo un promedio general de 7.20 y por otra parte la voz femenina alcanzó un alcance de 6.75. En total se obtuvieron 419 respuestas en el experimento. Estas 217 respuestas correspondieron a anuncios con voz femenina y 202 respuestas a anuncios con voz masculina. Aunque la diferencia es pequeña, se observa una ligera mayoría de exposición a anuncios con voz femenina, lo que podría influir mínimamente en los estudios generales. Ahora bien, vamos a la interpretación de los datos. En esta actividad evaluamos la percepción de los 4 productos. A través de anuncios de audio, los productos fueron el hotel All Inclusive, placas solares, mantecados y una suscripción para mascotas. Cada persona que respondió evaluó qué tanto le gustó el anuncio, cómo veía el producto comparado con otros productos similares y si lo recomendaría a amigos, familiares o a conocidos. En este caso, comenzamos con el producto de mantecados, que aunque es un producto muy popular, no tuvo las evaluaciones más altas en comparación a los próximos 3 productos que vamos a estar evaluando. Las puntuaciones estuvieron entre 6.6 y 7.0 y el anuncio no destacó tanto como los demás. Esto puede deberse a que el mantecado es un producto muy conocido, muy genérico, y el anuncio no presenta un ángulo muy llamativo para los clientes, que para hacer un producto común, ¿verdad? Vamos a compararlo con otro producto de hace mucho tiempo, como lo que es la Coca-Cola, que aunque no es semejante, al ser un producto de muchos años, al hacer el anuncio atractivo, pues los consumidores siguen eligiendo este producto. En el caso del mantecado, pues no fue así. Seguimos con el segundo anuncio, que en este caso fue el Pet Subscription. Esta acción sorprendió positivamente, aunque no todas las personas tienen mascotas, el anuncio fue muy bien recibido, con puntuaciones entre 7 y 7.4 y una intención de recomendación del 7.1 en los participantes. Quiero destacar, ¿verdad?, que este anuncio fue muy emotivo, lo cual llamó la atención del consumidor por el ámbito emocional, por lo que sí los clientes lo recomendarían más que lo que fue el anuncio de los mantecados. Pasando al tercer producto, tenemos en el tercer producto lo que son las placas solares. Las placas solares fueron bien valoradas por los participantes. El anuncio recibió una puntuación promedio de 7.2 y fue comparado favorablemente con opciones similares. Sin embargo, la intención de recomendación fue un poco más baja, fue de un 6.9 y posiblemente porque la energía limpia es atractiva. Algunas personas la perciben como costosa o complicada de implementar, pero que adicional a eso hay una resistencia al cambio. A pesar de los problemas que tenemos con Luma, pues las placas solares aún siguen siendo una alternativa un poco riesgosa para las personas que quieren hacer el cambio. Por último, tenemos el producto Hotel All Inclusive, que este fue el producto con la mejor puntuación general. Recibió un promedio de 7.5 en evaluación y 7.3 en intención de recomendación. Fue uno de los productos más atractivos, ya que el simple hecho de
llevar al cliente a la posibilidad de poder viajar y poder disfrutar de una estadía todo incluida, pues fue clave. El anuncio logró transmitir el deseo de vacaciones que muchos comparten y quieren, por lo que este anuncio tuvo muy buenos resultados. Para continuar, ahora vamos a estar analizando si importa si el anuncio lo narra una mujer o un hombre. Además, importa si el anuncio lo narra una mujer o un hombre. Además de evaluar los productos, también comparamos cómo reaccionaron los participantes según la voz del anuncio. En este caso, para comenzar, el primer producto fue mantecado. Como podemos ver, la voz masculina tuvo una mejor interacción, una mejor reacción para el consumidor versus la voz femenina, que tuvo una buena reacción, pero fue una diferencia muy breve, mínima. La diferencia es sutil, pero la voz masculina, ¿verdad?, fue ligeramente mejor recibida para el consumidor. Como segundo producto tenemos el Pet Box Subscription, que este anuncio fue muy bien recibido con promedios mayores a 7.4 para ambas voces. Se percibió como muy amigable, cercana, emotiva y ambas voces, ¿verdad?, tuvieron gran impacto en el consumidor. Para continuar, seguimos con el tercer producto, que en este caso el tercer producto es el Hotel All Inclusive. La voz masculina tuvo una mejor efectividad con 7.5 versus la voz femenina que tuvo un 7.1. De igual forma sigue siendo el anuncio con mayor efectividad y posiblemente asociada a la autoridad y confianza que esto pudo causar en el cliente. Por último, tenemos el producto de placas solares, que la voz masculina tuvo un impacto de 7.25 versus la voz femenina, que tuvo un promedio de 6.72. La mayor efectividad la provocó la voz masculina en este anuncio, ya que probablemente generó más confianza en un producto técnico, ¿verdad? Ya que asociamos la voz masculina con conocimiento en esta área, ¿verdad? Mecánica, técnica, como lo que sería la energía solar. En conclusión, pudimos contestar la pregunta de la investigación, que fue si influye el género de la voz del presentador en la efectividad de los anuncios radiales en productos nuevos. Y la respuesta es que sí, ya que aunque la diferencia no fue drástica, la voz masculina recibió calificaciones ligeramente superiores en todas las dimensiones evaluadas. Estas fueron entretenimiento, calidad, utilidad e intención de compra. Esta tendencia sugiere una percepción más favorable hacia la voz masculina en el contexto de anuncios radiales. También pudimos ver que los productos que ofrecen experiencias como el hotel o que son innovadoras como el Pet Subscription logran más impacto. El servicio del hotel, que fue el que más a las personas les gustó, puede sugerir que los servicios de alto precio pueden ser más atractivos para los consumidores. Es importante señalar que la muestra hubo una mayor participación de las mujeres, con un 61.81%, frente a los hombres de un 38.19%, lo cual podría haber influido en las percepciones generales sobre el tipo de voz utilizada, ya que algunas investigaciones sugieren que el género del oyente puede afectar la receptividad hacia voces masculinas o femeninas, y por esto que se puede decir que las mujeres encuentran a las voces del sexo contrario más atractivas. A continuación se pueden ver todas las referencias que usamos para este proyecto de investigación. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.